Sí, ya voy a recibir a los invitados del día de hoy. Voy a recibir a Víctor Vitar, él es jefe del programa SIDA en Mendoza, del Ministerio de Salud de Mendoza. ¿Cómo estás, Víctor? ¿Qué tal? Y además otro título me Un dijo. ¿Cómo me gusto. dijo? No, además soy el jefe de servicio de inmunología del Hospital Central Ujú. y soy docente de la Facultad de Medicina de la UNCUL. Bien, qué cargo tan importante y qué papel fundamental el suyo en nuestra provincia. Y ahí nos va a contar un Sí, poquito. bueno, Primero, sé que la gente está súper ocupada, así que ya te quiero agradecer por estar esta noche acá. Porque hoy vamos a dar herramientas, vamos a aprender. Ustedes todo lo que ven acá en la mesa, bueno, vamos a hablar de todo lo que está acá en la mesa, de todo. Les dije, ustedes coloquen todo lo que trajeron, pero también vamos a hablar. Voy a saludar también, sí, a Gustavo Granela, él es coordinador del programa VIH de Guaymallén. ¿Cómo estás? Buenas noches. Bueno, un gusto tenerte nuevamente, Gus. Muchas gracias. Hace mucho que no nos veíamos, Gracias hace por la mucho, invitación. creo que tocamos este tema, pero como a principio de año, ¿no? Este tema. Y hoy, un día fundamental, nosotros estábamos hablando de la lucha contra el SIDA, ustedes me corrigieron, no al aire me dijeron, no, es la lucha, hoy es el Día Mundial del SIDA. ¿Por qué ese de cambio respuesta al de VIH. respuesta a VIH? Hubo un cambio, digo, porque cuando uno, Eh, uno busca información, dice de la lucha contra el el SIDA. SIDA. Es que originariamente se denominó así Ujú, y esto fue propuesto por la Organización Mundial de la Salud en su ujú, momento y continuado por ONUCIDA, que es el órgano de Naciones Unidas a nivel internacional que ujú, trata todo lo vinculado con el VIH-Sida. ujú. Y se prefiere hablar de la respuesta porque si no es como que hablamos de una lucha permanente contra el virus, pero esto se puede confundir con una lucha contra las personas que viven Ujú. con VIH y en realidad esto no debe ser así. Debemos todos trabajar en conjunto para combatir o para tratar de minimizar los efectos que el VIH, que es el virus de la inmunodeficiencia humana, que es el agente etiológico, que es un virus que produce como etapa avanzada la enfermedad que se llama SIDA, Ujú, lo que debemos hacer es dar una respuesta frente a esto y con esta respuesta, en donde se comprometen los gobiernos, pero también la sociedad civil y ujú. toda la comunidad, algún día vamos a lograr la meta del 2030, que es lograr la eliminación o la disminución de la pandemia. De la pandemia. Ujú. ¿Es considerada una pandemia? Sí, originariamente Ajá. fue la pandemia del VIH-Sida y sigue siéndolo, no lo ha dejado de ser. Ujú, Se dice pandemia cuando una epidemia tiene alcance mundial, ujú. es decir, cuando la mayoría de los países del mundo Sí. tienen casos de una determinada enfermedad, en este Ujú, caso de una infección, ujú. y sí, efectivamente no hay ningún país del mundo que esté exento de la infección por VIH. ¿Y qué sucede, no? Que muchos, una de las críticas y muchos lo que hablábamos es, bueno, a ver, corregime, ¿sí? Pero la verdad es que cuando uno habla de redes sociales o uno habla de críticas, dice, bueno, consiguieron cura, ¿no? O vacunas para el COVID. ¿Y qué pasa? ¿Qué pasa con esta pandemia, no? Que, Bueno, a partir de la identificación del virus sí. como agente causal Ujú, del VIH, de la enfermedad, se empezó a trabajar en el tema de vacunas, ujú, pero se encontraron muchos obstáculos, no es uno solo. Uno de los obstáculos es que el virus se introduce dentro de la célula del huésped ujú, y se integra al genoma de la ujú, célula del huésped. Entonces, una vez que esté integrado, cuesta mucho sacarlo de allí para combatirlo. Y ese combate contra el ujú. virus en Sí. el organismo lo producen los anticuerpos, que no son 100% efectivos para esta tarea, Ujú, y por eso es que no se consigue completamente eliminar la infección, pero también lo producen o lo hacen o lo ejecutan células del sistema inmune que se llaman linfocitos T CD8 ujú, citotóxicos, y entonces para lograr una vacuna efectiva ujú. tendríamos que lograr una vacuna que produzca anticuerpos, pero también que induzca una respuesta de estas células que combaten la infección Ujú, realmente. Y eso le ha dado una gran complejidad. Y el tercer elemento que ha retrasado la ujú, aparición de una vacuna para prevenir el ujú, VIH es la capacidad que el virus tiene para ir desarrollando cambios ujú, en su superficie, que es como el virus se muestra en su membrana ujú. externa,
y eso hace que muchas veces una vacuna pueda ser efectiva para algunas cepas y no para otras variantes. Perfecto, perfecto. Esto también va asociado, Sí. lo que dice Víctor, es el tema de que el lema de este año es ponerle fin a las pandemias. Tiene que ver con la pandemia del COVID-19, tiene que ver con ponerle fin a la pandemia del VIH-Sida. Y tiene que ver básicamente con esto, lo que decía Víctor. El objetivo hoy de la sociedad civil y de los gobiernos es buscar una vacuna para el VIH. Hace, como vos decías, hace 40 años que no hay una vacuna, lo cual lleva a tener también, hay que entender que también no solamente no es que no llevó una vacuna, llevó 40 personas muertas ya. Hay 40 millones de personas que han fallecido por SIDA en realidad. Entonces ha sido una pandemia muy grande y necesitamos una vacuna que tenga dos conceptos, como contaba Víctor, una vacuna que sea preventiva, pero también una vacuna para que cure a las personas que hoy están infectadas. Bien, 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 bien. Que no sería una vacuna, sería un sería? remedio en Un realidad. remedio, claro. Que ya hoy en el mundo tenemos 70 personas que están curadas ya. Ajá. Se llaman curas programáticas. El último caso es una argentina que se curó con inmunidad natural en realidad. Se cree que hay un porcentaje, que Víctor lo puede explicar un poco mejor, pero Sí. hay un porcentaje de personas que nunca se van a infectar en el mundo, bueno, que tienen una inmunidad natural. Tiene que ver con el mapa genético del cuerpo. Esta mujer lo desarrolló, estando infectada con VIH. Claro. Existen personas que se llaman controladores de élite, que son personas en donde su propio sistema inmunológico logra eliminar la infección. Esto es muy interesante porque se toma como una prueba de concepto. ¿Qué quiere decir prueba de concepto? Que se toma como modelo para explorar Sí. nuevas herramientas que pasarían por herramientas del sistema inmunológico para combatir la infección y realmente eliminarla, o sea, producir lo que se llama cura esterilizante, es decir, eliminar completamente el virus. Esto por ahora lo han logrado pocas Pocos. personas, que son los llamados controladores de élite. Nosotros tenemos en Mendoza más de 10 controladores de élite que tendríamos que empezar a estudiarlos más en profundidad. En el caso de lo que comentó ahora Gustavo, es la paciente Esperanza, que es oriunda de ese pueblo de Santa Fe, pero que se atiende en Buenos Aires, y esa persona ha sido estudiada, no está tomando medicación antirretroviral, es decir, medicación específica para el virus, y sin embargo lo ha eliminado completamente de su cuerpo. Esto realmente ha permitido que se estén haciendo estudios para ver cuáles son esos elementos del sistema inmune que esta mujer tiene, que está infectada desde el año 2013, y que sin embargo ha permitido que su sistema inmune elimine la infección de todo el cuerpo, porque le han hecho biopsias, han tratado de amplificar el virus y no se encuentra por ningún lado rastros del Wow. virus. Y esperanza está para bueno todos. eso que cuenta Víctor, porque te cuento Esperanza. por qué. Porque hay eso de eliminar de todo el cuerpo tiene que ver con que las otras personas que están infectadas, que están tomando medicación antirretroviral después de hacerse el test de VIH, que es una de las formas que se ha logrado de controlar la pandemia a través de que las personas estén medicadas, han logrado parar el VIH y dejarlo en niveles indetectables. Pero sí sabemos, como dice Víctor, que está alojado en algunos lugares del cuerpo. Se cree que queda en el cerebro, se cree que queda acá, en algunos ganglios. Los ganglios, Es son decir, los reservorios. Son los reservorios que se llaman reservorios en los cuales el VIH no se va. Es decir, que a una persona vos le haces un estudio de carga viral ICD4 y de una carga viral de virus y te da no detectable en el cuerpo, pero sigue estando en la cabeza y en estos reservorios. Bueno, esa paciente ha logrado eliminarlo de todos lados. Wow. Qué esperanza para aquellos que nos están mirando, ¿no? Digo, es una esperanza, es un alivio para muchos, ¿no? Claro, abre una nueva puerta hacia la curación. Eso. El propósito de la mayoría de los científicos que están investigando estos temas es lograr la curación en el tiempo más breve posible, y lo que se ha visto entonces es que el tratamiento antirretroviral es altamente eficaz y es lo que hoy tenemos a diario disponible acá en Mendoza y en cualquier lugar del mundo. Eso logra, como dijo Gustavo, cargas no detectables. Al tener la persona carga no detectable, después de 6 meses de tener este estado de indetectabilidad, tampoco transmiten la infección por relaciones sexuales, y esto también es importantísimo, porque no solo gana en beneficio para su salud la persona que se trata, sino que además evita nuevas infecciones en su pareja o sus parejas sexuales.
Pero además de la terapia antirretroviral, Eso te se iba a ha preguntar y visto- no quiero dejarlo pasar Sí. también. Digo, aquellas personas que nos están mirando en este momento dicen, bueno, a ver, estas personas que se curaron, ¿no? Que casos muy pequeños, que es la que vos dijiste, la Argentina, ¿ella puede transmitir? No, pero No, es que, No. es lo que acaba de Sí. explicarte, Víctor, es que Sí, la mayoría de las personas que viven con VIH, sí, que se hicieron el test de VIH, sí, que les dio positivo, Sí. empezaron a tomar medicación, por 6 meses lograron carga viral no detectable, Ujú. no infectan No a otras infecta personas tampoco. por más que, Ujú. por más que tengan relaciones sexuales sin usar preservativo. perfecto. Es decir, que casi todos estaríamos en un nivel de cura casi. Ajá, perfecto. claro, eso sería como una cura funcional. Bien. Lo que ocurre es que si No esas lo quiero dejar personas, pasar para que tampoco la gente, viste, por ahí si tiran una Claro. duda o... si esas personas Bien dejan aclarado. de tomar el tratamiento, a las pocas semanas la carga viral rebota, o sea, vuelve a subir. Que es lo que no ha ocurrido en la paciente Esperanza, en otra paciente en San Francisco, en Estados Unidos, que han logrado eliminar completamente el virus. Entonces, lo que se piensa ahora es que complementando el tratamiento antirretroviral que hoy está disponible con inmunoterapia, es decir, una manipulación de las Sí. herramientas inmunológicas, estaríamos próximamente en los albores de una curación para la infección por VIH. Por eso la idea de controlarlo es hacerse el test de VIH, tomar medicación y de esa manera logramos controlar el VIH en un estadio, que es acá, sabemos dónde está. Si se puede avanzar a la cura, bien, pero la idea es que la mayoría de las personas estén en este lugar. Por eso se habla, en un momento se habló de los objetivos 90-90-90, ahora se habla de los objetivos 95-95-95, que es lo que dice Víctor, es que lo que buscamos es terminar con el VIH para el 2030 en realidad. Eso se va a lograr, no es solamente una cuestión médica esto. Esta es una enfermedad de índice con una base social muy importante. Hay un problema muy grave que tiene que ver con la desigualdad social, tiene que ver con las oportunidades, tiene que ver que el acceso a la salud es muy diferente para una persona que vive en una villa, una persona que vive en un barrio de clase media, media alta. Tiene que ver con estas cuestiones de el acceso al alimento. No es lo mismo, digo, estamos teniendo un problema en el país que tiene que ver con, por ejemplo, con obesidad y con cuestiones que tienen que ver con mala alimentación. Bueno, comer bien también es caro. Entonces tiene que ver con eso también. Digo, necesitamos que la desigualdad empiece a bajar. Si logramos bajar la desigualdad y bajar el estigma y la discriminación, las personas viviendo con VIH-Sida van a poder vivir mucho mejor y mucho más tiempo. Vos me hablan de desigualdad, vos me hablas de desigualdad, y la pregunta es, bueno, es clave, ¿no? Esta cosa bueno, tengo VIH, necesito de los remedios son accesibles para todos los ciudadanos. ¿Cómo se maneja eso con el Estado con respecto a los ciudadanos que tienen VIH? Sí, Argentina en ese sentido ha sido de los países pioneros en dar el marco legal que obliga al Estado, en aquellos que no tienen obra social, a las obras sociales para aquellos que la tienen y a las empresas de medicina prepaga para los que han optado por esa posibilidad. Los tres subsectores de la salud, público, obras sociales y medicina prepaga, están obligados a proveer la medicación sin costo para las personas que viven con VIH, porque son medicamentos de alto costo y baja incidencia, digamos. Entonces, nadie podría comprarse el tratamiento, o no nadie, pero muy poca gente, muy pocas personas. Si hoy tenés que decidir entre comer y comprar el medicamento... Porque no, el tratamiento para un mes está alrededor de los 40 a 70 mil pesos por mes. Muchísimo. Y entonces es muchísimo. Todo esto se logra bajar en costos cuando el Estado es el que compra, porque hace licitaciones internacionales, se presentan proveedores de muchos otros países, y otra parte de la medicación, por ejemplo en el caso de Argentina, se fabrica en nuestro país, que esto también es importante destacarlo. Hay varios laboratorios nacionales que fabrican antirretrovirales en nuestro país, y eso ha permitido una baja en los costos. Perfecto. Otra cosa que hemos logrado como país es la compra comunitaria. Estamos comprando, entre las Américas, están comprando casi toda América junto una partida de medicamentos. Entonces lográs que un paquete que costaba $90 cuesta 9. Claro. Es muy interesante. Esto es un sistema de compra que lo utilizan los gobiernos, pero que se ha hecho porque también cuando hablamos de desigualdad tiene que ver también con esto, es lo que está pasando con el COVID. En África el 20% de las personas están vacunadas. Nosotros tenemos un 80%. Digo, para que veamos una diferencia importante.
Esto también pasa con la medicación de VIH en realidad. Empezó a pasar que los países ricos no querían que... Hay algo que se llama patente en realidad, que es la marca de una marca. Yo saco este medicamento y tiene una marca. Esa marca, yo soy un país de primer mundo, yo te la doy a vos Argentina, pero si vos pagás el impuesto por esta marca. Bueno, lo que hemos tenido que hacer es romper esas barreras. ¿Por qué? Porque había países que no podían comprar esa medicación al precio que quería ese laboratorio. Entonces, bueno, esto mismo está pasando y hemos logrado comprar medicación en forma conjunta ahora. Bien, 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 bien. Uno por ahí relaciona el VIH, el SIDA con los homosexuales, ¿sí? Con las personas homosexuales. ¿Es el mayor porcentaje de la sociedad quien está infectada? Los varones que tienen sexo con varones representan un porcentaje muy alto de la proporción total de las personas infectadas. No obstante, quiero aclarar que el VIH se transmite por prácticas sexuales con penetración vaginal, anal o por sexo oral. Y entonces cualquier persona en nuestra población, varones, mujeres, heterosexuales y hombres que tienen sexo con hombres, pueden adquirir la infección. Lo que ocurre es que, sobre todo en varones jóvenes, predomina en hombres que tienen sexo con hombres con relaciones sexuales no protegidas. Bien. O sea, si tomamos exclusivamente a los varones, ahí predominan los varones gay. Pero en realidad esta es una infección que puede afectar a cualquier persona. También convengamos que hay niños, lamentablemente, con VIH que lo han adquirido durante el embarazo o el parto o la lactancia a partir de la mamá. Esto también se ha minimizado muchísimo, teniendo en cuenta que una mujer embarazada con VIH tratada no transmite la infección a su bebé. Pero hay muchas mujeres que no hacen los controles en los 3 trimestres del embarazo, llegan infectadas y lo transmiten a su bebé, cosa que hoy no debiera existir. Lo importante de tratarse. Quiero llevar un poco yo por ahí todo lo que ustedes me están diciendo es súper interesante, pero yo necesito bajarlo un poquito a la gente que ¿Te puedo corregir algo que vos dijiste recién? Que es interesante, que Víctor también te lo trató de decir, pero quedó como muy técnico y te lo... Vos dijiste gays. Sí, homosexuales. Homosexuales. Personas homosexuales. Homosexual es una persona visible que se reconoce como tal. Y que se reconoce como gay o como bisexual. En las sociedades como la mendocina es muy difícil que la gente se reconozca como bisexual o como gay. Gay sí, y es visible. El bisexual no. El bisexual muchas veces es casado en realidad. Por eso Víctor te decía, te hablaba de un concepto que es hombres que tienen sexo con hombres, que es diferente para nosotros, porque para nosotros es lo mismo que un hombre tenga sexo con una trans o que sea femenina. Es lo mismo que tenga sexo con otro hombre. Y muchas veces estos hombres casados, en realidad son hombres casados que si vos le haces, van por ejemplo a hacerse el test de VIH y uno le pregunta, ¿cuál es tu relación sexual? Y te dicen heterosexual en realidad. Se definen como heterosexuales. Se definen como heterosexuales. Pero en realidad, ¿cuál es tu práctica sexual? Homosexual. Entonces, lo que cambia es la práctica. Sí. Y acá lo hablamos con nuestra sexóloga, que no existe el heterocurioso, ¿no? Existe el homosexual o bisexual, ¿no? Y es cierto, obviamente, que a muchos les cuesta admitirse. Pero es importante lo que decís, porque muchos dicen, qué vergüenza, yo que estoy casado con hijos y me acosté con un hombre, me acosté con una chica trans o me acosté y hacerme ese test, porque a muchos les agarra vergüenza y tienen por ahí la infección, no se dan cuenta. Y eso lo que nos pasa es que en los números, importante lo que dicen. En la estadística eso no se puede reflejar bien porque es lo que decía Víctor. Cuando vos le preguntás cómo te definís, se define como hetero. Claro. Entonces no te dice, a ver, un tipo casado no te va a decir, ¿sabes qué? Sí, yo soy heterosexual, pasivo, me gusta tener sexo con chicas trans y hacer de pasivo. No te lo va a decir porque tiene que reconocer muchas barreras que no está dispuesta a salir del closet, porque nunca salió del closet. Bueno, en las sociedades como la mendocina, ahí viene a intervenir otro factor que tiene que ver con que sí, hay gays, un 13, 14% de la población es gay, pero hay un 2, 3, 4% ahí que es bisexual, que está dando vuelta entre ser casado, no ser casado, que sale con hombres o mujeres, puede ser, pero y que no se reconoce como gay. Perfecto. Entonces, cuando nosotros trabajamos en VIH, hacemos una campaña para hombres que tienen sexo con hombres, no se siente reconocido. ¿Qué le hicimos volviendo a la pregunta, que me súper interesante la aclaración? Y por ahí la gente dice, bueno, a ver, 2 hombres tienen sexo, ¿no? En este caso, 2 hombres tienen sexo, ninguno de los 2 está infectado, no tienen sexo. ¿Se pueden contagiar de
pueden adquirir, digamos, el virus? La condición Yo te estoy llevando a la casa. La ¿sí? condición necesaria es que uno de los dos ¿Siempre es la condición necesaria? Sí, imprescindible. Bien. El virus no anda en el ambiente, Bien. no está en Bien. el aire. Una de las personas tiene que tener VIH para transmitirla a otra. Bien. Puede ser un hombre, puede ser una mujer. Y el virus se transmite por los líquidos biológicos, como el semen, las O secreciones sea, yo hago vaginales. sexo oral, necesito, o sea, tiene que cuidarse. O sea, Sí, sí. Bien. ¿Por qué? Porque la boca tiene una mucosa y el virus penetra a través de las mucosas. No penetra, por ejemplo, a través de piel sana. O sea que si hay semen en la piel y la piel está sana, el virus no penetra. Pero, por ejemplo, las personas dicen, yo hago sexo oral, pero no acaba. Por ejemplo, no acaba en mi boca, no me lo trago. Igual. Igual. Hay que tener, tomar medidas de prevención Sí. porque antes de la eyaculación Sí. hay un escurrimiento, hay una salida de líquido preseminal Ajá. y en ese líquido preseminal, una Sí. vez que hay erección, hay virus. Entonces, por eso, a partir del inicio de las relaciones sexuales, Siempre. se deben usar los métodos de barrera si una de las personas está infectada. Porque como acabamos también de mencionar, para que no resulte contradictorio lo que estamos explicando, Perfecto. si una persona está infectada, pero está tratada y tiene carga no detectable por más de 6 meses, no transmite la infección. Nosotros tenemos muchas parejas que se llaman parejas serodiscordantes. Uno tiene la infección, el otro no la tiene. Mientras la persona que tiene la infección esté tratada, no hay riesgo para la persona que está sana. Perfecto. Y es interesante lo que vos planteabas y te corrijo una cosa que dijiste. A ver. Somos 3 personas acá. Si Sí. alguno de los 3 tiene COVID, Sí. nos vamos a contagiar COVID los Los otros 3. 2. Sí. Los 3. Sí. Bueno, esto es contagio. Para que nosotros nos infectemos de VIH tenemos que tener relaciones sexuales sin usar preservativo y sin cuidarnos. Y siempre tiene que haber esto que te decía Víctor, intercambio de fluidos o sangrado. Porque muchas veces tenemos relaciones sexuales en las cuales no existe tal intercambio de fluidos ni sangrado y tampoco puede haber transmisión. Y esto también que te decía Víctor, si una de las personas que estamos acá vive con VIH y tiene carga viral no detectable, puede tener relaciones sexuales con las otras y no infectarle el virus. Perfecto, perfecto. Voy a saludar, nuevamente está con nosotros, ya la conocés vos, Gus, ¿no? Estuvo en nuestro programa. Moisés, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo está? ¿Todo bien? Moisés, le contamos a la gente, Moisés es un TikToker, ¿no? Que a través de sus videos concientiza muchísimo, ¿no? Acerca del virus. Y me encanta tenerlo. Siempre digo, bueno, y hoy sobre todo un día muy importante porque ha crecido muchísimo sus seguidores en TikTok. Y hoy TikTok es una plataforma de muchos jóvenes, ¿no? Y concientizar día a día y sobre todo rompe muchos mitos, muchas verdades. Y ¿por qué decidiste, Moisés, hacerlo esto? Decir, bueno, voy a hablar de esto. Que mucha gente por ahí dice, ¿cómo lo vas a meter en TikTok, no? O cómo en un... Y él dijo, sí. Sí, obvio, siempre. Todo espacio, yo más allá de considerarme o no TikTokers y demás, también hay una cuestión de que soy activista. Soy activista de VIH, vivo con VIH desde 2013 aproximadamente, y hace 2015 aproximada fue cuando empecé a hacer activismo. Entonces como que uno como activista siempre entiende a cualquier espacio o cualquier plataforma como una herramienta de lucha y como una herramienta de visibilización. Así que TikTok no me pareció la excepción y en su momento, ahora estoy como medio ahí tranca en TikTok por una cuestión de que me mudé y me volví a mi provincia Corrientes. Por ende acá también estamos teniendo nuevas luchas en lo que respecta a VIH porque son otras realidades totalmente distintas a la hora de tener que hablar de salud pública o de acceso a la salud en general en una provincia tan pobre como es la provincia de Corrientes. Entonces TikTok como que estoy ahí de a poquito retomando. Y fue eso, una vez me acuerdo que una persona en TikTok me dijo, ¿por qué el VIH no te define? Me dijo así, o sea, como que yo hablaba todo el tiempo de VIH. Y la realidad es que en un punto sí, o sea, el VIH en un punto nos termina definiendo a las personas que vivimos con VIH, porque nos termina limitando en cosas o queriendo poner barreras que después tenemos que nosotros destruirlas y tirarlas abajo constantemente, y es un constante el vivir con VIH. O sea, no es que yo vivo con VIH en un momento del día y después durante el resto me deshago del virus y lo guardo y nadie me jode. Entonces es como que en un punto el VIH no define obviamente la personalidad de uno, pero sí la termina convirtiendo, bueno, en si uno decide, por ejemplo, en este caso, hacerle frente a una sociedad que es serodiante
a un sistema de salud que está prácticamente incapacitado en muchos aspectos, o inclusive a un sistema internacional como ONUCID y demás que respetamos y que obviamente nadie tira abajo el laburo de los científicos y las científicas y los médicos y las médicas, pero muchas veces como que se ve como alejada de la realidad de las personas que vivimos con VIH. Entonces, ¿Por qué decís eso, Moisés? ¿Por qué? A ver, de acuerdo a... ¿Por qué digo eso? ¿Por qué? Queremos Es complicada. Hay algo, por ejemplo, sin ir más lejos, nosotros ahora en Argentina estamos luchando por la nueva ley de VIH, hepatitis virales, tuberculosis e ITS. ¿Por qué se lucha tanto por esa nueva ley cuando Argentina tiene una ley de SIDA, como se llama actualmente todavía, una ley de SIDA de los 90 que en su momento fue pionera, permitió esto que comentaban recién ahí en el estudio, sí. El hecho de permitió tratamiento gratuito para todos, universal, permitió, bueno, tuvo que tener otras adhesiones, otras leyes para poder generar que, por ejemplo, las sociales y prepagas se hagan cargo, que sea un montón de cosas, el respeto hacia el paciente y demás. La nueva ley de VIH, por ejemplo, propone justamente esto de que se aleja un poco de lo que es exclusivamente la medicina y lo científico y ponemos foco también en los que son los derechos humanos. Y hoy Gustavo dijo algo que me pareció súper interesante y que es súper cierto, que es pensar al VIH también dentro de las desigualdades. O sea, pensar el VIH de una persona que vive en una villa o en un barrio totalmente marginado, o pensar, por ejemplo, si nos vamos a nivel macro en el mundo, pensar cómo son las vivencias del acceso a la salud, por ejemplo, en continentes como África o en gran parte de Latinoamérica, que Argentina termina siendo una perla en lo que resulta en salud pública, digamos. O sea, nos podemos quejar, yo admito que me quejo un montón de Argentina, pero porque no me pienso quedar callado ni demás, pero nosotros acá tenemos la posibilidad y tenemos ciertos accesos y herramientas que inclusive si vamos acá al lado, no sé, en Perú, en Ecuador, cuando hablo con compañeros de esos países, o bueno, Venezuela ni hablar y demás, es casi imposible acceder muchas veces. Entonces, cuando yo digo esto del ONUCID y demás, esto del sistema de salud, es como por ahí también bajar un poco a los médicos y a las médicas a que nos escuchen a quienes vivimos con VIH las necesidades que tenemos, más allá de tomar una pastilla. ¿Y cuáles son por ahí las necesidades, Moy? Y actualmente, por ejemplo, en Argentina es que las personas menores de edad tengan acceso a una medicación pediátrica. O sea, en Argentina no hay medicación pediátrica. Las personas, los niños o las niñas, los niños, como quieran decirle, y los jóvenes no tienen acceso a una medicación pediátrica, tienen que estar accediendo por medio de medicación de la misma que tomamos los adultos. Y entendemos que las medicaciones son súper fuertes, que las medicaciones tienen daño secundario más allá de que nos permiten llevar una vida, entre comillas, normal. A largo plazo se estima, hay estudios inclusive, que las personas que vivimos con VIH y que estamos medicadas, empezamos mucho tiempo antes, por ejemplo, a tener enfermedades que se asocian a la vejez, pero por una cuestión del deterioro que se genera por el virus en un punto y también por la medicación. Entonces, por ejemplo, ese tipo de medicación estamos dando a los niños acá en Argentina y los padres tienen que estar dividiendo y contando a ver qué pedacito le dan y qué no. Entonces, por ejemplo, la nueva ley propone esto de que se implemente la medicación pediátrica. Chile lo tiene, por ejemplo, y acá no tenemos. Después también, bueno, el tema Para Moy, que ahí te voy como a desglosar de a poquito, te voy a como desglosar. Perdón. No, ahí vamos sí, como... Sí. Pero tengo también acá un médico, ¿no? Y está bueno también que podamos hablar de esto. ¿Por qué no hay una medicación pediátrica específica para los niños, niñas que tienen VIH? Bueno, yo ahí me voy a permitir aclarar algo. Eso. Existe medicación pediátrica porque pareciera como que los niños no son tratados y están siendo tratados. Lo que ocurre es que sí le doy la razón a Moisés en el sentido de que se usan medicamentos muy similares a los de adultos, pero con muchos años de experiencia en adultos y pocos años de experiencia de utilización en los niños. Y entonces se siguen usando medicamentos muy antiguos que se usaron en adultos y hoy ya no se usan, como puede ser, para dar un nombre, el Caletra, que ya directamente es mala palabra para usarlo en adultos y sin embargo se usa en jarabe para niños. A mí mismo me sorprende cuando nos transfieren niños en tratamiento de acá de Mendoza para su tratamiento y nosotros los pasamos a medicamentos mucho más modernos, que no se usan tanto en pediatría, que no vienen formulados en jarabes para hacerlos
amigables y accesibles a los niños. Entonces, en eso sí le doy razón a Moisés, de que muchos de los medicamentos más eficaces para el tratamiento en adultos no han sido producidos en formulaciones de jarabe adaptados para niños. Entonces, a los niños hay que empezar a darles con pedacitos de comprimido, como él decía, cuando en realidad debiera venir toda la medicación para niños y para adultos en sus distintas variantes. Pero hay medicación para niños, se les está dando, y bueno, cuando llegan a la adolescencia los pasamos a medicación de adultos directamente. Igual hay que decir cuál es el problema por el cual no hay medicación para niños. O no hay, lo que dice Víctor tiene razón, hay medicación, lo que no hay es formulación. ¿Por qué no hay formulación? Porque no es negocio. Explícame lo de formulación para que lo entienda la gente. Que una pastita que sea de 300 miligramos, yo tomo una pastita X, 300 miligramos, el niño necesita tomar 60 miligramos. Bien. Esa formulación no existe. Entonces hay que darle la de 300 cortada en realidad. Ajá. Y le provoca los mismos efectos que una... Entonces sabemos que, aparte tenemos claro que nunca se hizo algo que se llama farmacocinética de los medicamentos, que tiene que ver con esto de que yo peso 80 kilos, él pesa 20 kilos. ¿Tenemos que tomarlos de la misma medicación? No, evidentemente no. Entonces tendría que haber una formulación más chica para él y una formulación más grande para mí. Pero para los laboratorios como él, que pesa 20 kilos, hay 100 chicos en el país, no le conviene. Entonces no hacen esa medicación por un tema de negocio. Claro. Sí, hay algo de esto. O sea, no es un negocio para las compañías farmacéuticas muchas veces, y entonces se despreocupan de este tipo de formulación. Los gobiernos están presionando, y los organismos internacionales también, y la sociedad civil, para que esto no sea así, porque esta también es una desigualdad. Es decir, los niños debieran estar en pie de igualdad con los adultos en cuanto al acceso a los medicamentos más modernos, más eficaces, menos tóxicos y más amigables. Esto motiva que muchos de los niños estén en fallo, es decir, no tengan cargas virales no detectables porque no pueden tomar pastillas o comprimidos, y en realidad debieran venir en formulación de jarabe. Pero como cada vez hay menos niños infectados por VIH, porque tratando a sus mamás nacen sanos, entonces es lo que decía Gustavo, de que no es muy atractivo desde el punto de vista económico producir medicación para niños, pero es una verdadera injusticia. Claro, y lo que, bueno, ahí dice un poco Moisés, se está luchando por esta nueva ley, ¿no? que quedó en los 90, ¿no? Moisés, vamos al punto 2. El primero sería el punto 2. Bueno, hay varios puntos. No, bueno. Otra parte también, por ejemplo, que trata la ley, hace mucho hincapié, bueno, lo acaba de mencionar ahí, a las personas gestantes o a las personas que están por parir a sus hijos, digamos, que la ley, el proyecto nuevo hace mención a cuáles tienen que ser los tratos a las personas gestantes que están gestando y que están por parir, pero por una cuestión de que, a ver, acá está bueno que tenga que aclarar, yo a veces hablo pensando que estoy hablando entre pares y me olvido que por ahí hay cosas que quizás, en realidad la gente en general todavía no tiene noción porque no se habla, así es. No, porque es muy nuevo todavía para muchos. Claro, y yo a veces hablo y después me percato que, bueno, tiré algo de por ahí capaz. Pero... chicos, nada, a ver, chicos, dejémonos de... A ver, ¿podemos ser un poco sinceros? 40 años de un virus, no hay nada nuevo. Sí, exactamente. Dejémoslo de hablar de que hay cosas nuevas. No hay cosas nuevas. Hay poca información que es diferente. Hay poca... Sí, entiendo, hay poca prevención, hay poca asistencia de servicios de salud. No, tiene que ver con eso. Pero también, Gus, hay poca... A ver, también es una realidad... No, es que te dice, ¿sabes qué? Porque con esa excusa de que es nuevo... Todo es nuevo, y no es nuevo si tiene 40 años, no es nada nuevo. Nuevo es el COVID que tiene un año y tiene una vacuna y tiene un montón de cosas. Eso es nuevo. Una pandemia que tiene 40 años no es nuevo. Esto lo sabemos desde el año 1 ya. A eso voy. Gus, pero ¿sabes lo que pasa? Mucha gente que nos está mirando en este momento, y yo entiendo para las personas nuevas que... Dice, no, y que la verdad, hace 40 años que está, pero la verdad que no se le informó correctamente. Me das pie para otra cosa, que Moisés también aclaró. Moisés, te lo cuento porque te respondo algo que vos planteaste, que me parece interesante. Nosotros acabamos de tener un encuentro de la red de personas viviendo con VIH ahí en Rosario, el fin de semana pasado. Hemos llegado a una conclusión muy interesante, que es que somos 122.000 personas que vivimos con VIH-Sida en este país. Visibles debemos ser 100, en realidad, porque somos 100 activistas visibles, pero no mucho más. Ponele 200 que se llaman en todo el país. El tema es que hay periodistas, futbolistas,
abogados, políticos, médicos, esto, lo otro, viviendo con VIH y tienen una vida normal y avanzan en su vida. Y antes digo que avanzar. Y ojo, una cosa, y digo, y vos Gonca, que traes en los medios, sabés que dificilísimo puede ser contarle a un medio que uno vive con VIH. En realidad casi imposible. Y, no lo y conocemos gente que se ha muerto sin decirlo. ¿Por qué? Porque es dificilísimo, porque el estigma, la discriminación que hay es gigantesca. Entonces, digo, tiene que ver con esto. Es decir, hablamos, sí, tenemos un montón de necesidades, pero hay un montón de pares que han sobrellevado la vida como han podido y lo hacen. Digo, porque dejémonos de pensar como víctimas en todo esto. A ver, la vida es... A ver, el COVID vino a traer algo muy interesante, que fue a tenernos a todos pendientes de que nos vamos a morir mañana. Bueno, a nosotros nos lo dijeron hace 40 años ya. Hace 40 años nos dijeron, te vas a morir mañana, te vas a morir mañana y te vas a morir mañana. Bueno, hace 40 años que estamos acá, hace 25 años que estamos acá, poniéndole el cuerpo. Le ponemos el cuerpo a la medicación mala, le ponemos el cuerpo a las crisis del país, le ponemos cuerpo a no tener trabajo, le ponemos cuerpo a la discriminación, al estigma, le ponemos el cuerpo. A que corten la entrega de medicamentos, le ponemos cuerpo a un montón de cosas, le ponemos cuerpo a la violencia que se ejerce en el sistema de salud muchas veces, le ponemos cuerpo a la violencia que se ejerce en los sectores administrativos, en las escuelas. O sea, hay chicos que en las escuelas no pueden decir que viven con VIH y cuando lo dicen, su vida se torna un infierno. Entonces, también hay un tema que lo que es VIH se relaciona automáticamente con algo que es sexo, nada más, y droga, punto. Que todavía sigue ese discurso de los 90, de los 80, es un horror que siga eso, pero sigue, es sexo, droga y se terminó ahí. Y tipo, entonces como nuestra sociedad todavía, por más que Argentina podamos aplaudir, pionera en muchas cosas, una sociedad bastante avanzada en muchos aspectos, progresista, etcétera, etcétera, en eso seguimos siendo puritanos, como muy moralistas. Total. Es como, vos hablas de sexo, inclusive acá en la tele, capaz me ponen un pis y yo digo sexo, ¿entendés? Porque pasa eso. Y al VIH se lo hace automáticamente por ese lado, entonces no se habla. No se habla en los colegios porque los chicos no tienen que escuchar. Pero después resulta que tenías un compañerito al lado tuyo que nació con VIH y tipo nadie supo cómo contenerlo. Y esa es la otra parte que, por ejemplo, al Estado se le repide. Una contención real a los niños y a las niñas, a los adolescentes. Hoy, por ejemplo, en Rosario, mis compañeros de allá plantaron un árbol en honor a Axel, que Axel fue la persona que yo le había comentado en su momento, había fallecido a principio de año, en febrero, falleció porque el Estado en Rosario no lo supo acompañar. Era un chico que nació con VIH y fue cayendo, dejaba la medicación, no tenía un acompañamiento psicológico ni terapéutico, era de una familia ultra pobre y entonces él a la larga fue desarrollando enfermedades que eran relacionadas al SIDA porque bajaba y caía, terminó teniendo tumor, no tuvo acompañamiento, murió. En febrero lo despedimos. Está bien, en el sistema de salud a nosotros nos dicen que se murió por un tumor, pero nosotros sabemos, porque teníamos compañeros que la acompañaban, que por 6, 7 años estuvimos luchando para que pueda tomar una pastilla porque a su vez ningún esquema le favorecía. Entonces, hoy plantaron un árbol en honor a él al lado de del promo VIH allá en Rosario, en la plaza. Y ese árbol, por ejemplo, representa esa lucha, representa toda esta cosa que acabo de decirte que no nos escuchan muchas veces. O sea, yo puedo llegar a entender que vos tomás una pastilla que te da un diagnóstico que indetectable, igual intransmisible, y es genial ese discurso, pero ese discurso suena como muy despectivo, pero bueno, esa lucha también indetectable, igual intransmisible va, pero a veces, por ejemplo, yo ahora que me volví a vivir a mi provincia, Corrientes, vivo en Cursuco, un pueblo de 40.000 habitantes. Chicos, yo acá no tengo un médico que me atienda. O sea, tengo que ir a una generalista, que el otro día leí una nota que hizo en la radio, en un diario digital, perdón, donde decía nuevos casos de SIDA, cuando estamos hablando de VIH. Una médica no sabe diferenciar lo que es VIH de SIDA, y es la que atiende a los pacientes acá. Entonces, el transmisible igual indetectable a veces me suena a muchos lemas del porteñocentrismo, de la ciudad capital, donde acceden todos a todo en un punto, entre comillas también, pero esos lemas como muy lindos y pintorescos y muy alegres que me encantan y que sí vamos para adelante, pero por ejemplo en Corrientes todavía estamos tratando de ver cómo tenemos un médico en el interior. O sea, yo tengo que viajar hasta la ciudad capital para poder hacerme atender por un médico especialista. O sea, tengo que tener 3.000 pesos mensuales solamente en pasajes para ir hasta ahí. Eso es interesante lo que está diciendo Moisés, porque es lo que vos le preguntabas a Víctor. De las sí, desigualdades. Es gratis el sistema de salud. El médico no te cobra, la medicación es gratis. Pero si vos la tenés accesible a 100 kilómetros, es otro tema. Hay un problema de accesibilidad ahí ya. Es complejo. Y además, yo por ahí lo que quería... es parte, de las desigualdades de las cuales se habla. Total. Es decir, no es lo mismo el VIH acá en Mendoza, capital,
que a Sí. 200 kilómetros de Mendoza o en A Malargüe, claro, sí. que está Alvear. a 400, 380 kilómetros. Y lo mismo pasa entre provincias, lo mismo pasa entre países, que lo comentó Moisés. No es lo mismo Argentina que un país en África, o Brasil que un país en Europa, ¿no es cierto? Entonces, estas son parte de las desigualdades que hay que tratar de ir superando, y en esto van a pasar muchos años. Y Pero mucho. aparte Moisés lo está padeciendo en propio cuerpo. Sí. El norte argentino es muy diferente al centro. En la misma Argentina. El centro, Y- Rosario es Ciudad Autónoma 2 en realidad. Está casi todo disponible. Sí. Mendoza es un poquito mejor que Córdoba, entonces vamos ahí como... Pero digo, vos ya te empezás a alejar para el norte, Jujuy, Salta, ni te digo Misiones. Pero, Yo recién, yo vine a vivir a Curzú en junio y yo tengo la posibilidad de tener una prepaga y me atiendo por el sistema privado. Recién a este mes me pudieron traer la medicación a mi casa, después de todos los trámites que tuve que hacer por el cambio de domicilio, porque la droguería no enviaba a las farmacias de este pueblo, lo enviaban a Corriente Capital, y yo no conozco a nadie en Corriente Capital. Entonces, ¿qué hice? Recibí a un amigo mío en Rosario y yo viajé a Rosario ahora en octubre cuando fui a la Marcha del Orgullo y me traje todos mis medicamentos. Entonces, yo lo cuento porque tengo todo ese privilegio de poder pagarme el viaje, de ir, de venir, de organizarme. Pero no es la realidad de la mayoría. Inclusive el sábado tuvimos la segunda Marcha del Orgullo acá en Curzú y estuvo muy lindo y yo era la única persona con VIH visible. Cuando marchando íbamos caminando y yo veía gente que sé que vive con VIH, pero que no lo puede decir de ninguna manera. Entonces, nada, es triste, te topás solo muchas veces, solo más en espacios como en ciudades chicas o en provincias como Corrientes, que todos saben que Corrientes es conservadora en todo sentido. Entonces vos decís VIH y prácticamente te estás crucificando a la vida. Pero nada, qué sé yo, ahí es donde invitamos también a la parte de la visibilidad. No es obligatorio visibilizar tu diagnóstico ni que vivís con VIH, pero muchas veces está bueno también entrar en esa empatía de que si uno tiene el privilegio de poder visibilizarlo, digo privilegio de visibilizarlo porque en mi caso yo sé que no me van a echar de mi laburo, yo sé que no me voy a quedar sin comer, mi familia no me va a echar a la calle. Entonces, si yo tengo ese privilegio, por lo menos hablarlo en donde estoy. Y por eso rompo, perdón la palabra, pero rompo las pelotas todo el día con el VIH y donde estoy acá en Curzú hablo de VIH. No, y está muy bien. Y además es lo que... A ver, nosotros hoy estamos hablando acá. Y cuando yo siempre le digo, por ahí te decía Gus, es el televidente, por ahí al televidente todo le resulta nuevo siempre. Y cada vez que se habla de VIH, cada vez que se habla de SIDA, Gonzalo, todo es ¿sabes nuevo. por qué? Porque si somos 122.000 personas que vivimos con VIH, tienen un familiar, tienen un amigo, tienen un vecino que vive con VIH. Sí, pero seguramente Está- lo que dijo por ahí también Moisés, En- digo, en también la Mendoza- gente, pero Gus, también la gente que vive con VIH, ellos mismos se avergüenzan de tenerlo, entonces no lo dicen. Eso es autoestigma, tal Entonces, cual. entonces, si nosotros pretendemos difundir odio y hablar, es porque justamente la gente siempre, todo lo que nosotros estamos diciendo es malo, que está diciendo Moisés, le parece nuevo. Porque hay cosas que dice, mirá de qué se trata. Y si otra vez explicamos cómo se contagia, y si otra vez explicamos, y acá tenemos, y en un ratito íbamos a explicar cómo también se coloca un preservativo, porque resulta nuevo, porque hay mucha gente que no lo hace. Entonces, ahí apunto. Es que no, yo te cuento una cosa, en eso que vos planteás Sí. es como se fomenta un lugar conservador. A mí en Mendoza, yo soy activista hace Sí. 25 años y la realidad es que si yo en algún momento no hubiera puesto la cara, ser visible y empezar a avanzar, me hubiese quedado con el status quo, que es que no hagas nada porque esto ya van a aprender, ya van a aprender. Ya van a aprender los médicos, ya van a aprender los medios, ya van a aprender los trabajadores sociales, ya van a aprender. Nadie va a aprender. Sí. El Estado tiene que decir cómo tienen que manejarse. Obvio. El Estado tiene que ponerle, como dice el Obvio. compañero, el Estado tiene que poner leyes, el Estado tiene que decir Sí. lo que hay que hacer. El Estado es el que tiene que imponer, Total. tiene que sacar la discriminación y el estigma del sistema de salud. Es el Estado quien lo tiene que hacer. Yo un poco diciendo como dices con el tema de la ley. Yo la ley, esa ley yo la trabajé en realidad. Yo fui parte de la construcción de esa ley. Se hizo en Rosario, la hicimos en realidad, hace como 5 años atrás se hizo el primer Sí, proyecto. empezó hace 5 años y se fue Exactamente. entrando, saliendo, lo que Entraba y modificaban, salía. entraba, salía, así. Tal cual. El tema es que estamos en un problema grave hoy, que es que el COVID arrasó con el sistema de salud argentino. Entonces tenemos un problema de que una ley en este contexto y otra cosa que tenemos que ser claros y sinceros y dejarnos de ser tan hipócritas en ese sentido de querer quedar bien con las sociedades. Las sociedades se están volviendo cada vez más de extrema derecha y el progresismo se le está olvidando en realidad. Y esto que dice Moisés, las organizaciones internacionales
son estructuras solamente que sirven para sostener, pero no sirven sirven para que las sociedades cambien. Entonces necesitamos que... Yo te doy un ejemplo concreto. Esa ley estuvo por salir un proyecto de ley con una cosa que era con una modificación que tenía que ver con culpar a las personas que infectaban a otro, por ejemplo. Claro. Y lo logramos parar. Claro. Pero digo, el problema es esto, cuando el sistema de salud está difícil, Sí. hay que esperar como que el COVID pase un poco y poder se reorganicen de vuelta.